Bueno, y por fin llegó un día realmente espectacular. Jesús terminó sus 40 días en el desierto y volvió y se juntó con la gente que estaba siguiendo a Juan. Simplemente como uno más del montón, nada en especial. Ahora, mientras tanto, resulta que en el Sanedrín, en la zona de Jerusalén, en el templo, los dirigentes especialmente estaban sumamente preocupados con lo que estaba pasando con Juan el Bautista. Era demasiado tremendo el impacto que causaba en la gente. Además era un momento muy particular porque era el momento en el que se esperaba la llegada del Mesías y mucha gente creía que Juan el Bautista era el Mesías. Ellos no, por supuesto. Sabían que el Mesías no podía ser alguien que no se había preparado con ellos. O sea, Juan por supuesto que no era, aunque conocían bien la historia de Juan, conocían la historia del padre de Juan, lo que ocurrió en el templo, todo eso lo tenían clarísimo, sabían quién era Juan, pero simplemente no aceptaban que alguien como él pudiera ser el Mesías. Sin embargo, se vieron obligados a buscar una respuesta a todas las inquietudes que había, que el pueblo tenía, y había que acallar las voces de aquellos que creían que Juan era el Mesías que todos estaban esperando. Entonces, con esto en mente, enviaron una delegación para que pueda conversar con Juan y obtener de él respuestas que pudieran realmente servirles, ¿no? Y Juan registra todo este suceso y dice así en el versículo 19 del capítulo 1, ¿no? Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Y él no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Fue clarísimo y fue contundente. Las preguntas eran claras, ¿no? Eran precisas, no eran preguntas vagas, eran preguntas que exigían una respuesta que no dejaba lugar a dudas ni a discusión. Y cuando le preguntan categóricamente si él es el Mesías, él responde indudablemente que no, que él no es el Mesías, con lo que estaba ya eliminando una de las preocupaciones que tenían, por supuesto, los líderes, que tenían quizás el miedo de que él se autoproclamara Mesías y esto le crearía más problemas, ¿no? Dice el versículo 21 que entonces le preguntan: ¿pero quién eres entonces? Le preguntaron: ¿acaso eres Elías? No, no lo soy, vuelve a responderles. ¿Acaso eres el profeta que estamos esperando? No, les dijo, tampoco lo soy. Y la verdad es que entonces intervienen algunas otras personas que estaban siendo enviadas por los líderes, y entonces van a una pregunta porque, o sea, hasta ahora de Juan eran todos no soy, pero bueno, no sos, pero ¿quién sos? Y la pregunta entonces es: ¿quién eres entonces? Versículo 22. Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Quién dice que eres, no? Y bueno, la verdad es que Juan tenía absolutamente claro quién era él. Lo sabía por lo que sus padres le dijeron, lo sabía por lo que él mismo había estado investigando en las revelaciones de los profetas, sabía lo que Isaías decía con respecto a él, a su llegada y a su misión. Y entonces él les respondió con contundencia, con claridad. Qué lindo es cuando una persona sabe quién es, ¿no? Y encima ese saber quién es está basado en la palabra de Dios. O sea, él sabía que la palabra de Dios lo describía a él y a su misión. Y entonces dijo que yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Acá él se está poniendo sobre sus hombros la responsabilidad de ser ese que 700 años atrás el profeta Isaías había dicho que vendría y que tendría una tarea. La tarea sería la de preparar los caminos, como leí recién: enderecen el camino del Señor. Y esto que sería una tarea titánica para cualquiera que preparase el camino para un señor que estuviese por venir, un rey que estuviese por venir, algo que solía hacerse, preparar el camino para el rey, era alisar los caminos, prepararlos, enderezarlos para que cuando el carro real transite,
bueno, no haya mayores problemas y pueda trasladarse con facilidad. Pero en realidad esta profecía apuntaba a algo mucho más complejo que eso. No se trataba de alisar un camino físico. Lo que estaba hablando era del corazón de los hombres y de enderezar el corazón de los hombres. Esta era una tarea mucho más tremenda que todas esas, y es la tarea que Juan tenía sobre sus hombros. Y él la tomó no porque se creyese suficiente, por supuesto que no se creía suficiente, por supuesto sabía que era imposible esto, pero también sabía que él estaba conociendo y conocía al Dios de lo imposible. Y conociendo al Dios de lo imposible, él se encargaría de que estas cosas puedan hacerse realidad, aunque sea por medio de un instrumento tan simple como él sabía que era él mismo, ¿no es cierto? Entonces dice el versículo 24 que algunos que habían sido enviados por los fariseos le interrogaron, ¿no? Con una pregunta muy lógica, ¿no? La pregunta era, si no eres el Cristo, entonces, ¿por qué bautizas? Lógico, ¿no? Porque si no era, entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Entonces Juan aclaró muy bien, yo bautizo con agua, pero entre ustedes, imagino que cuando Juan decía esto, estaba viendo lo imagino así, ¿no? Lo imagino a Juan viendo entre la multitud así, y cuando está mirando así entre la multitud, lo ve a Jesús. Y cuando lo ve a Jesús, su rostro se le ilumina, ¿no? Y entonces dice las palabras que dicen, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Y dice que todo esto ocurrió en Betania, del otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Era un lugar muy especial era la zona donde Juan estaba bautizando, era un lugar muy cercano al sitio donde los ejércitos de Israel y todo el pueblo de Israel, cuando van a tomar Canaán, cruzan, es cerca de donde estaba Jericó, la ciudad que después tomaron, ¿no? O sea que era un ambiente, un lugar donde todo aludía al poder de Dios, al cumplimiento de las promesas de Dios, a tiempos mejores que vendrán, ¿no? Y esa noche quedaron en la zona, no paraban en casa, paraban en lugares quizás como en algún tipo de refugio que pudieran improvisarse. Y seguramente a la luz de una fogata conversaban hasta altas horas de la noche acerca de Jesús, del Mesías, lo que había pasado un mes y medio atrás cuando fue bautizado, el cielo se abrió y demás. Y creo que el corazón de Juan se iba llenando de ilusión y de ansiedad, esperando ver a aquel de quien él estaba predicando y preparando al pueblo para su venida, poder verlo en acción, poder ver a Jesús en acción. Y dice el versículo 29 que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Entonces acá ya no aguantó más, ¿no? Y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como que le explotó todo a Juan, ¿no? Para poder contar de esta maravilla, identificar a Jesús de esta manera tan categórica. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, ¿no? Lo extraño es que el día anterior también había estado y nadie lo reconocía. Cuando Juan dijo, está entre ustedes alguien a quien ustedes no conocen, los fariseos miraron, porque entendían claramente que estaba aludiendo al Mesías, pero miraron, y la verdad es que no vieron a nadie que pudiera responder a lo que ellos imaginaban que podría remotamente ser el Mesías, ¿no? De hecho, cuando escaneando así las personas que estaban presentes ven a Jesús, Jesús era un pobre más en el montón, no nada en él que llamara la atención, ¿no? Y así que no lo reconocieron. Qué loco, ¿no? Porque mientras que ellos no lo reconocían, mientras veían simplemente a un pobre más, Juan veía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me gusta cómo Juan se preocupa por identificar indudablemente quién era el Mesías, quién era Jesús, porque dice en el versículo 31, yo ni siquiera lo conocía. Juan dice, claro, no lo conocía, nunca lo había visto, ¿no es cierto? Pero
para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine a bautizarlo con agua. Está contando lo que pasó aquel día. Y Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Eso Juan lo vio. Juan vio esa situación, así como la vieron también sus discípulos y los que estaban ahí en ese lugar. Entonces Juan da acá una explicación contundente para que entendamos quién es Jesús realmente. Y dice Juan, aquel sobre quien veas que el Espíritu de Dios desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por esto testifico que este es el Hijo de Dios. Qué bueno, Juan no se equivocó. Juan tenía claro que Jesús era el Hijo de Dios. Juan tenía claro que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, ojalá que como Juan tuvo esa certeza de quién es Jesús, él supo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así vos y yo también podamos tener la certeza de conocer a ese Cordero. Y que ese Cordero que quita el pecado del mundo lo podamos ver también como aquel que es capaz de limpiar completamente nuestro pecado. Y a pesar de lo que somos, poder dejarnos sin mancha delante de Dios. Y así, gracias a la misión y el sacrificio que Él haría, vos y yo podamos compartir con Él la eternidad. Ojalá tengas la certeza que Juan tuvo y ojalá tengas el empuje que Juan tuvo para compartir con otros también acerca de ese Jesús, acerca de ese Cordero de Dios que es capaz de dar la salvación a todo aquel que en Él crea. Que Dios nos bendiga.